Muy buenas noches a todos. Nos encontramos hoy con el columnista del diario La Nación, gran amigo mío, periodista además, académico, Mario Huertas. Muy buenas noches, Mario Huertas, ¿cómo te encuentras? Cristian, buena noche. Muy bien, gracias a Dios. Primero de todo, agradecerle por la invitación, agradecer porque me ha abierto un espacio en su canal, en su programación, en su parrilla. Y nada, me siento supremamente honrado precisamente por su invitación. Voy a aprovechar este preámbulo simplemente para saludar, obviamente, a todos aquellos compañeros de Libertadores, porque claramente con Cristian nos conocemos desde aquella época, lo que yo llamaba la tropa libertadora. Realmente para mí fue más que grato haber trabajado muchos años allí en esa facultad de Derecho, en donde precisamente coincidimos con Cristian y ha quedado producto de ese encuentro una bonita relación. Lo más importante es eso, haber dejado amigos y Cristian, por supuesto, no es la excepción. Realmente creo que Cristian se acuerda, ¿no? Tantos años que yo duré con problemas de salud y durante esos años, en general en Libertadores, me acogieron. Nunca tuve problema alguno con ningún decano, tampoco con la oficina jurídica por las innumerables eh, incapacidades médicas de 3 meses largos que tenía. Y a pesar de todo eso, el día que decidí irme de Libertadores, lo hice también de la misma manera en que yo llegué, por voluntad propia. Entonces, quería primero eso, Cristian, agradecerle a usted por el espacio en su parrilla, en su programación, pero además de todo, enviarle un saludo a todos los amigos de Libertadores, a quienes llevo en mi corazón, porque, como lo anunciaba ahora, en un momento muy duro en mi vida, me apoyaron, me acompañaron y me dieron una oportunidad muy bonita de estar con ustedes y dejar pues en el camino lo más importante que es la amistad. Muchas gracias, Cristian, y de verdad hacerle el saludo extensivo a todos nuestros amigos de esa facultad de Derecho que yo tanto quiero. Y amigo, por esas gratas palabras. Y de verdad, es muy agradable y ameno tenerte, un gran honor tenerte en mi canal de YouTube. Bueno, ya entrando un poco en materia, ya para salirnos un poco de lo ameno, de lo amigo, hay un tema que tú estás dialogando, que estás creando como un tipo de debate, que es un tema que tú has llamado la banalización de la democracia. Es un tema interesante, ¿no? Y algo debatible y discutible, Por y supuesto. algo de puya además. Cuéntanos de qué trata este tema que tú planteas, tan Bueno, interesante. bien, muy bien, Cristian. A ver, hablar de la banalización de la democracia es una frase que viene ya sonando reiteradamente en varios medios, en varios círculos. Yo voy a plantear hoy lo que yo puedo entender por ese fenómeno. Yo creo que la banalización de la democracia arranca o se da a partir de un problema, Cristian, y es que curiosamente hoy, en pleno siglo XXI, tenemos mayor acceso a la información que hace, por ejemplo, 30 años, pero no utilizamos ese acceso a la información que hoy tenemos de manera correcta. Y ese precio lo está pagando, por supuesto, la democracia. Voy a irme adentrando lentamente en esto, pero mm, antes de seguir, digamos, delineando una idea que me viene rondando, quiero ejemplificar esto, Cristian. En los años 80, en los años 80, la información que llegaba aquí a Colombia, y sobre todo la información internacional, claro, que nos llegaba aquí a Colombia, era muy reducida. Nosotros no teníamos internet. Yo realmente sabía lo que estaba, porque a mi casa mi papá tenía una suscripción de Diners, la revista Diners, y nos llegaba mensualmente la revista y a través de esa, mensual o quincenal, no recuerdo bien,
Y gracias a esa revista, pues teníamos acceso a información, ojo, escúchese bien, de primera mano sobre lo que estaba pasando en el mundo. Digamos que, claro, en los periódicos del tiempo, sobre todo, que era el que se leía en mi casa, mayoritariamente y a veces el siglo, en los años 80, ojo, porque en los 90 va a cambiar por una situación familiar particular, y es que pues nos llegaban, claro, en estos periódicos, el siglo o el tiempo, noticias de lo que pasaba en el mundo, pero no era de la misma manera, con el mismo volumen que hoy podemos a través de un clic acceder a cadenas de información de primerísimo orden como CNN, BBC, Al Jazeera. ¿Sí? Uno fácilmente puede hoy con un solo clic tener a la mano los diarios principales de las democracias principales y de las regiones del mundo en donde la noticia se da. Lo que más me alerta y me alarma hoy es que hace 30 años era muy difícil, pero teníamos información y teníamos un juicio y nos hacíamos un juicio de valor sobre lo que estaba pasando. Pero pareciera que hoy los jóvenes, no sé los niños, creo que no, se informan menos, a pesar de que tienen una mayor cantidad de oferta informativa a la mano. Cristian, yo recuerdo las imágenes que llegaban en la revista Diners, por ejemplo, de la caída del muro de Berlín. Pues las tengo muy presentes en mi mente. Y cuando fui directamente a Berlín a conocer el muro, pues contrastar lo que yo había visto en mi niñez, en mi juventud, con lo que veía ahora en vivo y en directo, pues para mí fue un hecho capital de poder contrastar lo que yo tenía de mi infancia, juventud y lo que yo veía ahora frente, por ejemplo, algunas partes de lo que había quedado de manera conmemorativa sobre el muro de Berlín. Y esas imágenes yo las veía, hoy las veo en el tiempo muy lejos, 30 y tantos años, 32 años, pero en aquella época geográficamente yo lo veía muy lejos, muy distante. Para mí cuando me hablaban sobre continentes como África o países como Mali, Botsuana, Sudán, Angola, yo decía, eso es en el otro lado del mundo. No, pues estaban aquí a solamente un horario 5, 6, 7 horas de Bogotá. Pero lo que estoy diciendo de fondo, Cristian, es que en los años 80, cuando yo empiezo a tener contacto con el mundo, el mundo llegaba tarde, el mundo nos llegaba tardíamente y uno pensaba que el mundo era muy grande. Y yo jugaba con un globo que mi papá nos había comprado, pues para saber más o menos cómo era qué era lo que había más allá de Colombia. Y entonces, claro, uno encontraba esta vasta zona de lo que era la Unión Soviética, una Europa geográficamente mucho más sencilla de lo que es ahora en su visión política. Y era como más fácil uno entender casi, digamos, la realidad occidental y a uno no le era, digamos, tan ajeno lo que pasaba en el mundo a pesar de que no había tanta información. Hoy me cuesta creerlo, Cristian, que cuando tenemos más información, más acceso a esta, la gente se informa menos o se informa mal o se informa mal. Es increíble que uno va a una facultad de Relaciones Internacionales. Yo fui profesor durante muchos años. Hoy no estoy ejerciendo como profesor, estoy retirado de las aulas de clase. Pero yo llegaba a preguntarles a los muchachos sobre noticias, qué había pasado en las últimas horas previas a la clase. Y yo me llevaba a Cristian una enorme sorpresa. La gente no veía, no escuchaba, no leía noticias internacionales. Y teniendo ya Internet, teníamos todos Internet. Esto no era como cuando el Internet llegó aquí a Colombia en el año 94, 95, que eso era un acceso restringido, pocas personas tenían, y que nos habían ido calentando el Internet con algo que se llamaba Encarta. No, le estoy hablando, Cristian, de hace no menos de 5 años, y la gente, los chicos, los jóvenes, no se informaban. Y estaban en programas de relaciones internacionales. Y uno decía, pero ¿cómo es posible
que llego yo a una clase en un programa de relaciones internacionales y yo les preguntaba, ¿usted cómo se informa? Pedro, Juan, María, cuénteme usted cuáles son las fuentes de información suyas. A veces me daban opiniones y que ellos se enteraban por lo que en Facebook veía. Es decir, y ya para ir perfilando este primer punto, yo lo que había ido y lo que he ido notando en estos años es que, insisto, hay múltiples cadenas de información, miles de periódicos de buena calidad para que las personas se informen hoy fácilmente sobre lo que pasa hoy a un clic en Ucrania, en Myanmar, en el Cuerno Africano entre Sudán y Etiopía, y lo tienen a un clic, pero no acceden a esa información. Y entonces habían estudiantes que me decían, no, es que yo lo vi en Facebook. Y decía, por Dios, en Facebook. Y estudiaban, y yo estaba en programa de relaciones internacionales. Y me decían, no, es que lo vi en Facebook. Y yo le preguntaba, ¿cómo se informa? Y la gente, los chicos, no me decían a mí lo que yo esperaba. ¿Y qué esperaba yo? Que me dijeran que sus fuentes eran, por ejemplo, BBC, CNN, qué sé yo, Al Jazeera, Africa News, Radio Francia Internacional. Hombre, cadenas de información que están a la mano y que están, insisto, a un clic. Entonces, una primera conclusión adelantada, Cristian, es que hoy, insisto, hay mayor cantidad de acceso a la información y la gente se informa menos, pero resulta que ahora la gente se informa es por lo que ve en redes sociales, sin importar la fuente y el origen de la información que ellos creen que es una información veraz, fidedigna, legítima y por lo tanto valorable como buena información. Nadie está diciendo acá, porque no lo puedo decir yo, que CNN no tenga una carga ideológica. O entonces miremos, simplemente para recordar la pugna que tuvo el presidente Trump durante 4 años de su mandato con la cadena de información CNN. A mí nadie me puede decir, y yo no lo estoy diciendo, que CNN no tenga un vicio ideológico. Lo tiene un vicio ideológico. Obedece a una postura política. Insisto, Y el todos mejor los ejemplo medios está la lo tienen, sin tensión duda entre alguna. la Casa Blanca de Trump y, por ejemplo, CNN, ¿cierto? Ahí está, claro, está claro. Nadie me puede decir a mí que, por ejemplo, Al Jazeera es una cadena que tiene un altísimo componente ideológico. De hecho, Cristian, se tocó, y es un punto que se ha tocado ahora, tras los acuerdos de Abraham en Oriente Medio, y uno de los puntos centrales con el régimen o con el gobierno catarí es precisamente lo que tiene que ver con el funcionamiento de una cadena de información como Al Jazeera. Y Cristian, yo lo digo abiertamente, yo frecuentemente escucho noticias de Al Jazeera. Lo que a mí no me hace, por supuesto, un antinorteamericano obsesionado contra la Casa Blanca. Yo me informo con CNN y veo algunos programas de CNN. Lo que a mí no me hace claramente que yo sea un liberal en el sentido estadounidense. Entonces, insisto, Cristian, a mí me preocupa enormemente y me genera mucha curiosidad por qué los chicos de ahora o el ciudadano común y corriente como yo, de mi generación, se informa menos cuando tiene cada vez más herramientas para hacerlo. Si cuando yo era niño joven y estaba en el tránsito de la juventud a la adolescencia y buscaba con lo poco que había acá, saber qué pasaba en Europa, saber qué pasaba en Estados Unidos. No llegaba mucha información de Asia, era la verdad. Los referentes, digamos, informáticos eran muy de lo que hoy podría denominarse Occidente, ¿no? Muy noticias de Europa, muy noticias de Estados Unidos, del hemisferio, pocas noticias, muy pocas sobre África y sobre Asia, pues tampoco era mucha información que llegase. Pero insisto, hoy usted lo puede hacer y la gente accede con menor frecuencia a cadenas de información que por lo menos
Si tienen un vicio ideológico, si tienen una postura ideológica, por lo menos son cadenas de información que son por lo menos más respetables que un sinnúmero de portales que no tienen el menor crédito para difundir información. Y eso, Cristian, es el segundo problema que yo quiero plantear con esto, que es la banalización de la democracia. Ni los ciudadanos informan, teniendo mayor acceso a la información, pero por el otro lado se informan a través de unas maneras informales, como redes sociales. Y cuando uno mira al interior de las redes sociales, cuáles son las fuentes, porque yo siempre pido la fuente de información, encuentra uno un sinnúmero de portales, Cristian, que no tienen el peso informático de cadenas que llevan 40, 50, 60 años. Si Cristian me pregunta, no me lo está preguntando, pero voy a contárselo. Yo veo mucho, todos los días, veo CBN News. Es una cadena de las más tradicionales en Estados Unidos, ¿sí? Para poder informarme más o menos de lo que está pasando en Estados Unidos. Ahora que acabamos de pasar del segundo juicio político contra Trump, pues claramente yo sintonizaba el canal para saber cómo se estaba moviendo el debate en el Congreso, el juicio en el Congreso, y poder ver las intervenciones de senadores y de representantes a la Cámara, por un lado y por el otro, para el segundo juicio contra el expresidente Trump, inédito en la historia. Pero entonces, insisto, y quiero ya darle paso de pronto si usted tiene algunas preguntas sobre este punto, en que esa es mi mayor preocupación, que la democracia empieza a banalizarse cuando vamos viendo que la opinión pública, Cristian, se va construyendo es a partir de unas fuentes de información que no son tan veraces, que no son tan serias, que no son tomadas con el juicio o el valor que uno pensaría que deberían tener, y se difunden de manera veloz, se difunden de manera sistemática y reiterada. Y claro, terminan construyéndose en la opinión pública una serie de desinformaciones que, claro, afectan directamente al ciudadano y que después esa desinformación se ve traducida en algo, el voto. El voto. Entonces, ¿cómo hoy votamos? ¿Cómo vamos hoy a las urnas? Cuando en el ideal, digamos, claro, yo no presumo aquí de politólogo, ni de filósofo, ni de intelectual sobre estos temas, porque claramente, Cristian, yo apenas soy un observador de hechos, que me da, por supuesto, el hecho de estar retirado de mi profesión hace muchísimos años, muchísimos años. Entonces yo vivo desprovisto de cualquier interés, pero me gusta observar los hechos, como diría Ortega y Gasset, el espectador. Yo soy un espectador de los hechos y me ha llamado mucho ese fenómeno, cómo la gente va a las urnas en el ideal que las democracias se mueven. Una de las características más importantes de la democracia son los procesos electorales, y los politólogos nos dicen, o los filósofos nos dicen, que la gente va a las urnas hoy con mayor información para poder decidir a través de su voto cuál es la mejor opción que el ciudadano considera. Pero si es ideal que los politólogos nos venden, o los filósofos, o los expertos en temas políticos, nos dicen que el ciudadano hoy está más informado, eso no es cierto. Eso no es cierto, Cristian. La gente se informa menos y por lo tanto el voto y los procesos electorales también quedan en entredicho. Porque si hay gente que se informa a través de Facebook, perdóneme, ¿qué tipo de cultura democrática o qué tipo de cultura política puede tener? Cuando a mí me dicen, no, es que lo vi en Facebook. Cristian, no volvimos a leer Sí, columnistas. claro. Esa tradición de tener Sí, columnistas favoritos desapareció. Para mí el domingo, Cristian, era sagrado, sagrado, leer la columna de Alfonso López Miquelsen. Era sagrado. Era sagrado leer la columna, me acuerdo mucho, de Enrique Santos Calderón, el hermano del presidente Santos. Bueno, y ahora me van a insultar porque digo el presidente Santos. Entonces me van a afiliar que
soy santista de corazón, porque le digo al presidente Santos, porque en este país se pegan de unas nimiedades y cuando uno les pide explicación sobre el tema, las explicaciones no son muy serias. Pero bueno, era importante, digamos, citar que en el domingo, en el periódico del domingo El Tiempo, coexistían columnistas como Alfonso López Miquelsen. Hoy preguntarle a un chico, ¿quién es Alfonso López Miquelsen? O mejor, uno le puede decir a un chico, no, es que Alfonso López Miquelsen era el mejor lateral derecho que tenía Millonarios. Y créame, Cristian, que seguramente el muchacho lo mira a uno y dice, ah, qué vaina no haberlo conocido. Es hincha de Millonarios, seguramente, y dice, ah, seguramente de la era dorada, de la época dorada del Ballet Azul. Y uno fácilmente le puede decir que Adolfo y Alfonso López Estefan, Miquelsen era el mejor lateral Alfredo. derecho que tenía Millonarios en los tiempos dorados. Imagínense ustedes esto. ¿Sí? Entonces la gente no tiene columnistas, no va a cadenas, por lo menos serias, yo no voy a decir que veras, pero sí por lo menos serias, acreditadas, para informarse. Y después van a la urna y depositan su voto. ¿Cómo se está formando la opinión pública? Con falsas noticias, lo que hoy llaman el fake news, los fake news. ¿Cómo el ciudadano común y corriente se informa en su democracia sobre sus hechos nacionales, regionales o locales si no lee, por ejemplo, El Tiempo, El Siglo, La República, El Colombiano, El País, La Nación, valga la cuña, para el periódico, por supuesto? Entonces, Vanguardia Liberal, El Heraldo, demás, ¿cómo se informan, Cristian? Si no ven noticieros tampoco. No, por lo que replican en Twitter, por lo que ven en Instagram o por lo que llega al Facebook, que en su inmensa mayoría son portales de desinformación, no portales de información. Ahí quiero dejarle planteado en principio y en teoría el problema, Cristian. No sé si de pronto usted quisiera que ahondara más en alguno de esos temas. Ya se lo dejo, por supuesto, a usted como director del programa. Muy interesante el tema que planteas y que expones sobre la banalización de la democracia y cómo la opinión pública y este tipo de desinformación y de no consultar la fuente y quedarse con solo una fuente es algo complejo, ¿no? Y además, ¿tú qué opinas de todo este tipo de youtubers, de opinadores que se creen dueños de la verdad y simplemente se dejan llevar por una tendencia que la tendencia es criticar al gobierno, pero sin una crítica, digamos, constructiva, con argumentos firmes, sino simplemente opiniones, desinformaciones, de desinformación? Bueno, Cristian, yo creo que uno de los grandes problemas en democracia es que primero en democracia todo el mundo puede opinar. Todo el mundo puede opinar. Y la opinión del otro debe ser respetada. Eso sí, Cristian, es un principio que en democracia al cual no podemos renunciar. Pero en democracia ese es el mismo, uno de los tantos problemas que tienen las democracias, que como todos pueden opinar, todos pueden o se creen con derecho a opinar de todo. Pero cuando, por ejemplo, estamos en una reunión, bueno, en un escenario post-pandemia, pensemos, estamos en una reunión y se va a tocar un tema médico, hoy, no vayamos a un plano todavía post-pandemia, estamos en el escenario pandemia, y hoy alguien va a opinar sobre el tema del COVID-19 y la vacunación, y todos opinamos, pero siempre y cuando no esté un médico, porque si usted es un médico, inmediatamente el médico le dice a todos en la conversación, ninguno de ustedes tiene la razón porque ninguno de ustedes es médico. Es decir, se apela al argumento de autoridad. Sencillo, ¿cierto? Cuando estamos criticando, por ejemplo, al gobierno sobre las obras públicas que se construyen, pues todos criticamos al gobierno, de oficio, de moda, pero si de pronto en el círculo de discusión aparece un ingeniero, nos va a decir de entrada, Mario Huertas Cotes, que es uno de los ingenieros más importantes del país. Y Mario Huertas Cotes dice, no, cállense todos, porque aquí no hay ninguno de ustedes que sean ingeniero, por lo tanto ustedes no pueden opinar
sobre problemas de infraestructura en el país. Usted puede hablar del pliego de peticiones y el proceso de la contratación porque usted es abogado, pero sobre lo que refiere estrictamente a los temas de ingeniería, nadie puede opinar porque aquí ninguno de ustedes es ingeniero. Cristian, en democracia no podemos decirle al otro, su opinión no vale porque usted no estudió ciencia política, por ejemplo. No podemos. No podemos en democracia descalificar al otro a través del argumento de autoridad porque no estudió, por ejemplo, ciencia política. En democracia nos toca aceptar todas las opiniones, así no sean tan buenas. Así no sean tan buenas. ¿Cuál es el problema, Cristian? Que hoy pesan más las malas opiniones, se crean esas opiniones que no son buenas, que no tienen calidad, que no son argumentos construidos, que no son informaciones por lo menos preparadas, por lo menos con soportes, informaciones que tiendan un poco más a la veracidad. No podemos por ello decir, Cristian, lamentablemente, que esa información sea la que se impone. No, hoy se impone es todo lo contrario. Usted me pregunta ahora sobre el rol de los youtubers. Increíble, Cristian, que hoy pese más un youtuber que un columnista. La gente prefiere informarse y prestarle atención al youtuber y no leer un columnista. Y ojo, Cristian, no me van a decir a mí hoy, es que la gente no sabe leer, perdónenme, hace 60 años los niveles de analfabetismo en el país eran mucho más altos que hoy. Y hoy la gente lee menos que hace 60 años. Le puedo asegurar, Cristian, usted y yo somos de dos generaciones muy diferentes, pero le puedo asegurar, Cristian, que sus abuelos, leen más de lo que leen sus contemporáneos, Cristian. Sus contemporáneos. Es increíble. La gente prefiere ver el espectáculo de un youtuber que sale 12, 15, 20 minutos, como por ejemplo el sobrino de Ernesto Samper Pizano, Daniel Samper. Monta unos videos, tiene una estructura muy interesante para montar sus videos y puede tener un mayor número de reproducciones que lo que puede conseguir su padre, el hermano de Ernesto Samper Pizano, el presidente del proceso 8000, y nadie lo lee. Lo leeremos 2 o 3 gatos. Si usted compara nomás y pone a competir a Daniel Samper Pizano, el hermano del presidente Ernesto Samper Pizano, famosísimo para algunos hoy, porque mucha gente no recuerda hoy quién es Ernesto Samper ni recuerda que es el 8000, y lo pone a competir con su hijo, Daniel Samper Ospina, se lo lleva el youtuber y no el periodista, no el columnista Daniel Samper. Ojo, Cristian, son personas que yo personalmente no tengo en buena consideración políticamente hablando, ¿sí? Por la conexidad y la cercanía familiar que tuvieron con un presidente cuestionado, un régimen cuestionado, 4 años en donde, por ejemplo, los Estados Unidos desertificaron a Colombia, 4 años donde se dieron unos asesinatos y unos crímenes que dejaron a la opinión pública, como por ejemplo el de Álvaro Gómez, sorprendidos. Y hoy nos dicen que no, que fue el señor Lozada que está desde el Congreso diciendo que él y otras personas ordenaron matar, entre otras cosas, a Álvaro Gómez. Entonces, a lo que voy es que hoy pesa más el youtuber y no Daniel, y no el columnista. Y estoy hablando de hijo y padre, ¿correcto? Con una significación política muy interesante. Hoy le voy a hacer le voy a tirar este dato, Cristian, y seguimos a otro punto. Puede haber un chico que diga, que critique la vinculación de la clase política con el narcotráfico. Y diga que la mayoría de los políticos son narcopolíticos. Un chico rebelde de 18 o 20 años. Y él es seguidor acérrimo de Daniel Samper. Y él no sabe, o no quiere saber, o no quiere reconocer que el tío del youtuber Daniel
Samper estuvo cuestionado, y no solamente cuestionado, sino como se logró probar que entraron dineros del cartel de Cali a su campaña, que lo hizo presidente. Y el chico rebelde, intelectual rebelde, irreverente, revolucionario, critica que los políticos tienen nexos con el narcotráfico, pero es seguidor acérrimo de Daniel Samper. Entonces, ¿qué valor, qué peso político puede tener la opinión de un chico de estos? Pero en democracia tenemos que soportarlo, tenemos que aguantarlo. Y ojo, lo más importante, porque hay gente muy intolerante. Para mí lo más importante es eso. Respetarlo tiene cabida. Ahí es que combatir, hay que evidenciar los malos razonamientos, las malas ideas. Aunque, ojo, estoy absolutamente seguro que es mucho más popular Daniel Samper, el youtuber, que lo que hubiera sido el mismo Daniel Samper como columnista en Revista Semana hace unos años. Porque la gente lee menos y ve más y le gusta informarse más a través de esas formas, yo no sé si didácticas, pero por lo menos para algunas personas divertidas, unas formas divertidas de informarse. Por ahí sería, no veo con enorme preocupación, Cristian. Insisto, cuando yo en mi juventud, para mí era deber sagrado leer ciertos columnistas, hoy para ciertos chicos es sagrado. Y ojo, no solamente chicos, porque estoy seguro que gente de 50 años, de la generación mía, que estamos entre los 40 y los 50 años, que, que fácil y claramente se informan es a través de YouTube. Y es gente contemporánea a mi generación, a mi generación. Y no me sorprendería para nada, no me sorprende, es que los he visto. Y gente contemporánea, Cristian, que estamos entre los 40 y los 50 años. Pero, bueno, en democracia tenemos que tolerar ese tipo de prácticas. Sí, concreto lo que dices, sin duda alguna. Además, cuando hablamos de democracia, efectivamente, hay que tener alteridad, sin duda alguna. ¿Qué quiero decir con esto? Hay que comprender al otro y respetar su opinión, aunque no estemos de acuerdo. Y la mayoría de gente, digamos nosotros, tú y yo, que somos críticos de todo este tipo de opiniones, de los que se dicen periodistas, pero al final solo son comunicadores que dan información sin ningún análisis profundo, ¿sí? Que la mayoría de las fuentes, como conocemos de la televisión y de todo este tipo de youtubers, es bajado de una información internacional que llegan como tipo un mapa, ellos lo calcan y lo divulgan, sin ningún análisis, sin ninguna crítica, y la gente pasa de entero este tipo de información y hay que respetarlo porque es opinión, ¿no? Al fin y al cabo, pues, además es un deber constitucional, ¿no? La libertad de expresión. Pero ¿hasta dónde este derecho de la libertad de expresión limita con estas formas de expresarse y esta forma de desinformar, de crítica, que más que una crítica es una burla bien sea a las instituciones, al gobierno, pero una burla sin fondo, sin fundamento, que se queda vacío? Cristian, es que lo acabamos de vivir. El presidente Duque, hace 2 semanas tal vez, incurrió en un error, cuando lamentablemente el COVID-19 cobraba la vida del ministro de Defensa, profesor de mi facultad, una persona que me merecía a mí todos los respetos como persona, como profesor. Claro, uno de los profesores estrellas de nuestra facultad. Cristian, y lo más curioso de todo esto es que vi en redes sociales lo siguiente: gente apelando a la Real Academia de la Lengua, a la Real Academia de la Lengua Española, para burlarse del presidente. Y ojo, estas personas que se burlaban del presidente por un lapsus que tuvo y pedían en el fondo que el presidente tuviese un mejor manejo del español, su inmensa mayoría
son personas que creen que los españoles vinieron a América a asaltar el continente y que nos impusieron arbitrariamente una lengua. La inmensa mayoría de las personas que se burlaban del presidente Duque son personas que consideran que la lengua española es una forma colonialista de ejercer el imperialismo desde el siglo XV hasta el siglo XIX en esta parte del continente, y que vinieron a arrasar con todo lo que había aquí antes. Y resulta que esos mismos que critican y odian a España y odian lo que Enrique Serrano llama la marca de España, eran los que estaban apelando a la RAE y pidiéndole al presidente Duque que hablara conforme a las reglas del buen uso idiomático de uno de los patrimonios culturales que tiene Occidente, que es una de las lenguas más bellas, que es el español. Yo decía, ¿esto es en serio? No es serio, Cristian. Y lo peor es que los que se burlaban del presidente se creían muy serios, se creían muy intelectuales, se creen muy cultos políticamente hablando, apelando, insisto, a que el presidente, porque cometió el error, claramente lo cometió, pero odian a España, critican a España, insultan a España, odian todo lo que tiene que ver con lo español, pero cuando el presidente incurre en ese error, entonces salen a defender la lengua española. No, la verdad, Cristian, Y, pero ellos son los que tienen la y razón. el, Inundan las redes sociales ajá, y lo inundaron, Cristian, inundaron las redes sociales con el error del presidente. y no solo es con el error del presidente, ¿no? Y con la Real Academia, sino otra forma, por ejemplo, cuando juega el Real Madrid y el Barcelona, ¿no? O sea, no hablamos, ahí sí todo el mundo se vuelve madridista y que barcelonista y que no sé Sí, qué, que Messi, pero se da cuenta que eso es otra forma de colonialismo. Y a nivel francado sí, son más contradictorios. Por ejemplo, lo que decía Petro, que critica tanto el sistema acá, por allá no estaba criticando el metro elevado comparándolo con lo de New York. No se fue a New York a hacer un espectáculo, pero si New York es capitalista, es un país de lo que él es mismo contradictorio, ¿no? O sea, no somos consecuentes con lo que decimos y con lo que hacemos. Y ese es el gran error que siempre uno ve en redes sociales, tan contradictorio como esos ejemplos que tú planteas. no, es una cosa, Cristian, Sí, atroz, pero ellos son la inmensa mayoría y lo apabullan en redes sociales. Al que intente decir o al menos criticar esa conducta, lo aplastan, porque es una inmensa mayoría que sistemáticamente actúan, repiten, replican con el compartir, el retuitear y demás. Es una mecánica propagandística. Hay una empresa propagandística detrás de todo esto, ¿no? Es decir, con fines políticos claros, con fines políticos claros. sin duda alguna. Y además, otro ejemplo, por ejemplo, lo que se podría visualizar desde la óptica de todos estos movimientos feministas y que se van a la extrema, casi llegando a la izquierda, que critican todo lo del hombre, todo esto, pero se utilizan, y el patriarcado, pero utilizan camisetas del Che Guevara, cuando él fue uno de los mayores homicidas de homosexuales. También este tipo de animalistas y demás, lo mismo con carteles del Che Guevara cuando él iba a corridas de toros y era una sí, ¿no? Y está esto escrito en los libros de historia, se puede, o sea, no hace falta sino consultar un poco más la información para darse cuenta de lo que estoy diciendo. Sí. Cristian, es que, por ejemplo, aquí en Colombia, en los últimos 10 años, los últimos 10 años, y con la llegada del presidente Santos, insisto, más de uno me insultará porque le digo el presidente Santos, es que un presidente nunca se retira. Es como decir, el ex soldado, el ex infante Marina Mario Huertas. Si un deseo, o sea, uno nunca ha visto un militar, ex militar, no, está retirado, pero por circunstancias del servicio puede regresar otra vez, por ejemplo. Yo tengo una tesis sobre los expresidentes que está en una de mis columnas que se llama así, Tres presidentes. Pero bueno, eso es otro tema. Porque yo sí pienso que los presidentes, insisto, no se deben retirar.
Porque es que son los guardianes, Cristian, de la Constitución. Y lo vimos en Estados Unidos. No quiero adentrarme mucho en el tema, porque, insisto, eso está en una de mis columnas que llama Tres Presidentes, pero lo digo porque, con todo el respeto, hablo del presidente Santos, ¿sí? No del expresidente Santos, porque, no, del presidente Santos. Y lo vimos en Estados Unidos, el rol de los presidentes Obama, Bush y Clinton en esta última elección. ¿Para qué? Para garantizar la democracia. Por eso yo no tengo ningún problema en decirle al presidente Pastrana así, presidente Pastrana, presidente Santos, presidente Santos. Incluso un presidente que a mí me genera muchos cuestionamientos porque yo era muy joven, Cristian, y yo ya hacía proselitismo, porque mi papá trabajaba en un periódico para aquella época, en contra del proceso 8000, es decir, en contra del presidente Samper. Y si llegara en este momento el presidente Samper, yo lo saludaría así, presidente Samper, presidente Gaviria, sí, pero entonces la gente saldría a insultarme. Y si me encuentro Álvaro Uribe, presidente Uribe. ¿Sí? Porque aquí nos hemos metido una cantidad de sofismas, de mentiras, además de banalidades, ¿no? De banalidades políticas para hacernos muy cultos, para creernos y proyectarnos como muy intelectuales, por nimiedades. Pero bueno, desde que el presidente Santos llegó en 2010 a la Casa de Nariño, se empezaron a notar unos cambios que la opinión pública no alcanzaba a interpretar bien, hasta cuando entendimos que muchas de las medidas estaban orientadas a algo que venía cocinándose y era una negociación secreta entre el presidente Santos, con auspicio del presidente Chávez, a espaldas de los colombianos en Cuba. Y cuando vinimos a saber, pues fuimos encontrando, Cristian, que claro, se estaban presentando estas negociaciones secretas, pero previo a que la información se filtrara, y el presidente salió, reconoció, estamos en un proceso ya avanzado de negociaciones. Previo a eso, empezaron a haber unas campañas de información y desinformación muy agresivas contra el gobierno saliente, o sea, el gobierno del presidente Uribe Vélez. Y a medida que iba avanzando el gobierno del presidente Santos, y a medida que iban avanzando las negociaciones, se fue tomando fuerza una falacia, Cristian, una de tantas, pero le voy a recordar una, que si usted criticaba el proceso de paz por la cosa más pequeña, usted era un promotor de guerra y usted no quería la paz, usted no era una persona de paz. Si usted se atrevía a pensar, Cristian, ojo, a pensar, no más, a pensar que podía disentir. O sea, en una democracia, pues tenemos que disentir y tenemos el derecho, Cristian, a disentir. Y en Colombia se creó el presidente Santos, en alianza con las FARC, crearon una falacia poderosísima, pero poderosa por lo simple que es y por lo engañosa que es. Repetida, por ejemplo, en boca de Roy Barreras. Si usted critica lo más mínimo del acuerdo, usted claramente es un enemigo de paz. Y eso es una falacia, Cristian. Eso es una falacia. Sin embargo, esa falacia tomó fuerza y se convirtió en un principio rector de la política en estos 10 años. ¿Para dónde voy con esto? Que si usted critica a las FARC, hoy que se llaman comunes, porque claro, piensan que cambiando el nombre van a cambiar su pasado. Para gente desprevenida y gente de escasa cultura política, puede ser, Cristian, ¿sí? Y gente que voluntariamente quiera negar los crímenes de las FARC, claramente los hay y los niegan, y dirán que eso no existió. Y lo niegan porque están plenamente convencidos en que las FARC son políticamente legítimos y tienen el derecho. Tienen el derecho. Lo que pasa es que yo cuestionaría si tienen el mismo derecho para cuestionar a la contraparte política de ellos, conociendo su pasado. Entonces, me preocupa, Cristian, por ejemplo, esa falacia tomó mucha fuerza y nos hizo mucho daño como país, como sociedad, para reconciliarnos. Se suponía que estábamos construyendo un país
de futuro, a futuro, perdón, un país pacífico, y resulta que el presidente Santos, con sus voceros, con sus coríferos como Roy Barreras, nos decían, ah, no, ¿a usted le gusta la paz? Sí, claro, a mí me gusta la paz. Ah, bueno, no critique en lo más mínimo el acuerdo de paz, porque llamado de paz, porque si usted lo critica, usted es un enemigo de la paz. Y por lo tanto, usted es un defensor del paramilitarismo. De verdad, Cristian, que ahí fue cuando yo me di cuenta que esto iba por mal camino, porque no se podía cuestionar en lo más mínimo el proceso. Y porque yo sabía que a futuro iba a pasar algo similar con el M-19, porque ya nos pasó la beatificación del M-19 para ir a beatificar a las FARC también. Porque no se puede criticar a las FARC, no se puede criticar al M-19, cuidado, si usted los critica, inmediatamente le dicen, usted es enemigo de la paz. Como si el M-19 con sus tácticas nos hubiera demostrado que lo que le gustaba era la paz. Como si las FARC nos hubieran demostrado con sus tácticas que lo que les gustaba era la paz, tampoco. Entonces, una de esas falacias, Cristian, tomó mucha fuerza y fue eso. Y nos hizo mucho daño como sociedad, nos hizo mucho daño como país, nos lastimó profundamente porque ellos decían, es decir, el gobierno de entonces, del presidente Santos, decía que querían entregar un país en paz. Y ojo, Cristian, hay mucha gente que no recuerda, pero en 2010 la opinión pública estaba claramente comprometida y estaba prácticamente unida en torno a que las FARC eran lo que eran, no lo que hoy pretenden demostrarnos o no eran lo que hoy nos pretenden hacer creer que fueron. Y durante el proceso de paz, con una propaganda, una acción propagandística muy dura, la gente cambió el chip. Cambió el chip, Cristian, cambió el chip. Por la debilidad propia de la cultura política que los ciudadanos tenemos en Colombia. Para llegar a unas conclusiones sobre ese punto, Cristian, en Colombia uno no puede ser un demócrata auténtico si usted no es antiuribista. O en el peor de los casos, si usted no es petrista. Por Dios, es decir, Cristian, que si yo no soy antiuribista y que si no soy petrista, no puedo ser un demócrata. Eso se ve traducido, Cristian, en la mala publicidad, la mala propaganda que tiene un personaje moderado como Sergio Fajardo o como el mismo presidente Duque. Porque resulta que el país que entregó el presidente Santos fue un país políticamente dio. Cuando Uribe entregó el país estaba unificado, unificado en torno a una causa, a un modelo de Estado, de sociedad. Mayoritariamente los colombianos pensaban que ese era el buen camino, por eso eligieron a Santos, ¿o no? O si no, Santos no hubiera ganado ninguna elección, además porque él nunca fue una elección. Santos perdía todas las elecciones al interior del tiempo, para empezar, ¿no? Santos Juan Manuel nunca hubiera sido presidente si no se elige con los votos del uribismo. Pero más que los votos del uribismo, los votos de los colombianos que considerábamos que por donde veníamos íbamos bien y que había que continuar. Y que había que continuar. Listo, punto. Por eso se llevó a Juan Manuel Santos a la presidencia. Era así de sencillo, porque el país estaba claramente aglutinado que sobre esas tres grandes estrategias que el presidente Uribe gobernó durante 8 años, podíamos continuar el camino. Santos claramente modificó todo, como en la entrevista de Chávez en donde le preguntan, ¿y usted va a nacionalizar? No. Y dicen que usted se puede quedar en el poder más de 5 años. No, es más, yo me puedo ir a los 2 años. Si lo hago mal, a los 2 años me voy. Ah, ¿y usted considera que Cuba es una dictadura? Claro, Cuba es una dictadura. Chávez, y ahí está la entrevista. Ahí está la entrevista, usted la puede ver, Cristian. Nos hicieron exactamente lo mismo, ¿sí? Con Juan Manuel Santos. Y durante esos años, insisto, Cristian, se fue creando esa otra falacia, que usted no puede ser un demócrata en Colombia si usted no es antiuribista, o en el peor de los casos, si usted no es petrista. ¿Cómo? Entonces no hay espacio para unas versiones moderadas, pausadas. Es decir, yo tengo que elegir entre dos modelos únicamente.
No, increíble, Cristian. Hasta donde nos llevó el presidente Santos y hasta donde nos llevó una cantidad de publicistas para llevarnos a construir esa falacia, que usted no es demócrata en Colombia si usted no es antiuribista o en el peor de los casos, si usted no es pecrista. Y esa es una de las grandes falacias, Cristian, que todavía, 12 años después de haber asumido la presidencia Santos y 2 años de gobierno del presidente Duque, y todavía esa falacia, Cristian, persiste. Y ojo, esa falacia nos va a llevar a la elección de 2022. No le quepa la menor duda. No le quepa la menor duda. Esa falacia ya lleva, insisto, por eso le digo, 12 años. 12 años, Cristian. Perdón, 10 años, 10 años, discúlpeme, 10 años llevan dando en la opinión pública. Y le doy otra falacia. Y con esta, digamos, termino este punto. Mire que hay una cosa que me ha llamado mucho la atención. Que mucha gente que odia al presidente Uribe y que es claramente antiuribista, por el hecho nomás de serlo, ya son inteligentes. Cuando un antiuribista se encuentra con una persona que reconoce algo de la gestión del presidente Uribe, inmediatamente le dice, usted es un bruto, usted es una bestia. Por eso este sector político le dice al uribismo los uribestias. ¿Sabe qué es lo más falaz de todo esto, Cristian? Que el que le dice al uribista que es una bestia, que le dice uribestia, se cree con el derecho y se cree muy inteligente por no ser uribista, pero no se cree inteligente por lo que dice, por lo que escribe, por lo que lee, por lo que conoce o por lo que sabe. Él es inteligente simplemente por odiar a Uribe. Esa es una de las grandes falacias, Cristian. O sea, ¿cómo se le ocurre a uno que ser inteligente, políticamente hablando, simplemente lo hace a uno inteligente, políticamente hablando, odiar a una persona? No, usted lo hace políticamente inteligente por los argumentos que usted políticamente construye, por la cultura política que usted tiene, pero usted no lo hace inteligente odiar a una persona. Sí, pero de entrada el antiuribista se cree con el derecho de decirle al que cree en la gestión de Uribe que es un bruto, que es una bestia. Pero él no se cree inteligente por lo que dice, sino por lo que siente. Y como odia a Uribe, por el hecho simplemente de odiar al presidente Uribe, ya lo hace inteligente. Automáticamente, Cristian. Automáticamente. Es una cosa milagrosa. Milagrosa. Aquí en Colombia se hacen inteligentes simplemente por odiar a Uribe. No, una persona es inteligente, repito, Cristian, por lo que dice, por lo que lee, por lo que conoce, y tiene una cultura política, Cristian, porque la ha contrastado, porque ha viajado, porque ha leído, porque se ha introducido entre la historia, que es otro gran campo de la banalización. Yo creo, Cristian, que podemos irnos metiendo en otra esfera, porque ya hemos hablado como de la banalización de la política, ¿no? Pero podríamos mirar, por ejemplo, eso, la banalización de la historia, que es una de las cosas que más atentan contra digamos, contra la democracia y por lo tanto la hacen banal. No sé, si usted me lo permite, que es el director, podemos ir entrando en ese punto. Sí, señor. La idea, entrar ya al tema histórico, que también es que estamos como en un hueco que no avanzamos y se construye puntos sin, o sea, sin visualizar el contexto, ¿no? Nos cuentan que hay ríos, pero no nos cuentan la importancia del río, porque es importante el agua, ¿no? O sea, a mí que me interesa saber que el agua tiene una partícula de hidrógeno y dos de oxígeno. Sí, eso está muy bien, me lo puedo aprender de memoria. Pero la importancia del agua, porque es importante para la vida y el desarrollo de una nación que se puede conformar a través del agua, igual pasa con la historia, ¿no? Y Colombia está fallando en ese aspecto. No conocen, a veces no conocen personajes tan importantes como, digamos, Antonio Nariño, ¿sí? ¿Quién fue Antonio Nariño? ¿Quién fue el sabio Caldas? ¿Sí? Cosas tan elementales como ello. Entonces, profesor, séame el honor de, Bueno, concédeme el honor ex profesor, de, ¿no? de entrar a Ex ese tema. profesor. Es Profesor, profesor, que estoy sí. retirado. Estoy Para mí retirado. sigue siendo profesor como el presidente, sigue siendo.
Bueno, pues sí, a veces pienso también que uno no puede ser exprofesor, pero bueno, solo Dios y el destino sabrá en qué momento regresamos a las aulas, si es que así lo tiene el destino por dictado. Cristian, una de las cosas que más banaliza la democracia, además de las falacias, por ejemplo, en Colombia que hemos citado, en Colombia una de las cosas que más banaliza la democracia es el desconocimiento de la historia. Y usted lo ha dicho ahora en la introducción. Una de las cosas que a mí más me preocupa cuando uno habla con alguien sobre estos temas es que intentan juzgar el presente sin perspectiva de pasado. Intentan ver el presente como algo inédito en la historia de un país que se llama Colombia. Además, porque hay una cosa, Cristian. La gente piensa que Colombia siempre ha existido durante 200 años y eso no es tan cierto. Nos hemos llamado Colombia en dos momentos de nuestra vida republicana, pero hubo momentos en donde no nos llamamos así, para empezar, ¿cierto? ¿Qué quiero anotar con esto? Que el desconocimiento del colombiano, ojo, profesional, porque estamos hablando de gente, Cristian, que porque el país hoy Preparada. es mayoritariamente profesional, es Sí, profesional, Cristian, el académica, país por ejemplo. mayoritariamente es profesional, médicos, Mm, ingenieros, arquitectos, abogados, por millones, sí, y sigue filósofos. aumentando. El país es un país, Cristian, mucho más urbano que hace 50 años, mucho más alfabetizado que hace 50 años, ¿correcto? Entonces, a mí nadie me puede decir, es que con el plurit, digamos, con la excusa de decirme, es que yo no soy profesional. No, Cristian, aquí estamos hablando de gente de un país que mayoritariamente es profesional. Y yo, Cristian, hablo con Claro, se muchos está preparando. profesionales. Y usted, mire, a mí me alarma el desconocimiento de la historia de colombianos profesionales y que opinan sobre temas políticos sin ponerse en rojos, ni les da vergüenza opinar de lo que no saben y sin fundamento histórico. Y no les da pena. Y le dicen a uno, es que usted es un bruto, usted es un ignorante, usted es una bestia. Y uno dice, ok, bueno. Porque uno claramente no se pliega de rodillas ante ciertos personajes políticos. Entonces ya de inmediato usted es una bestia, usted es un bruto, un ignorante. Pero resulta, Cristian, que hablar con alguien de historia de Colombia es muy difícil. Es muy difícil, Cristian. Es muy difícil. Es muy difícil. Porque le decía yo a usted ahora que de pronto uno le dice hoy a un muchachito hincha de Millonarios, Alfonso López Miquelsen era el mejor, ha sido el mejor lateral derecho que ha tenido Millonarios en toda la historia. Y seguramente el muchacho va a decir, y cuénteme, ¿cómo era? Y usted se inventa, pues, las faenas de ese supuesto lateral derecho. Cristian, usted le va a dar risa, pero yo quiero hacer este intento. Si algún día vuelvo a ser profesor y si por cosas del destino me llegan a dar una decanatura, voy a dictar cursos, una clase de historia de Colombia y la voy a dictar con nombres falsos. Puede decir que tuvimos un presidente, por ejemplo, entre 1845 y 1849, y ese presidente se llamaba Luis Fernando Herrera, es decir, el Chonto Herrera. Y estoy seguro que los muchachos ni me van y les digo, no busquen en internet, en esta clase no vamos a leer, simplemente, y como ya estaré viejo, entonces la gente dice, claro, perdóneme lo que voy a decir, ¿no? Me gusta hablar así, pero como dicen los muchachos, uy, ese cucho sí sabe, porque el cucho, palabra que es muy fea, sabe porque es viejo. Esa es otra falacia. Esa es otra falacia. Yo fui profesor de historia muy joven, Cristian. Yo no tenía ni 30 años cuando fui profesor de historia y no tenía ni 30 años. Pero estoy seguro que sabía más de historia que una persona de 60, 70 años. Pero si a ese salón hubiera llegado el profesor de 60, 70 años y llego yo, el estudiante piensa que sabe más de historia, perdóneme la expresión, el cucho, como dicen ahora, y no el suscrito que tenía para aquel entonces 20 y pico de años. Así es, porque así somos. Entonces, Cristian, yo, si algún día, insisto, regreso a clase, a ser profesor, puede tener incluso historia así. El presidente entre 1845 y 1849, Luis Fernando Herrera, y puedo hablar de la administración Mosquera, pero diciendo que el presidente era el Chonto Herrera. Y voy a decir, no voy a decir que al presidente lo llamaban más cachochas, sino voy a decir
que al presidente lo llamaban el Chonto Herrera. Y los muchachos van a decir, sí, claro. Y voy a decir, por ejemplo, que hubo una época en donde Colombia se llamaba los Estados Unidos de la Nueva Granada. Ojo con esto, los Estados Unidos de la Nueva Granada, en donde hubo un presidente entre 1870 y 1872, y era Faustino Hernán Asprilla. Y créame, Cristian, que van a decir, y yo les voy a decir, anoten, anoten, niños, y los muchachos anotan, 1870. Profe, ¿cómo? Sí, Faustino Hernán Asprilla. Bueno, era el presidente entre 1870 y 1872. Y Cristian, de y pronto nadie te me va a van a decir a decir, mí. ay, como el jugador y ya. O de pronto te Para, diga, ay, como el mire, jugador. O algo para así. nada. Y de pronto digo, no, y para aquella época el presidente en Argentina, para hablar de Faustino Sarmiento, voy a decir que era Sergio Goycochea. Y todos van a decir, el presidente Goycochea, sí, yo voy a decir, y voy a hablar de las faenas políticas de Sarmiento en Argentina, pero voy a decir que era Goycochea. O voy a decir que era Justi, o voy a decir que era Gorosito, o que era Clausen, o que era Batista, o que era Valdano, o que era Ruggeri, o que era Abel Balbo. Cristian, y no me van a decir, créame que nada. Nada, no, listo, sí, sí, claro. Nombres de presidentes argentinos, ahí se los acabo de dar. Y uno de los mejores presidentes en Argentina, Bilardo, José Bilardo, uno de los mejores presidentes que la Argentina ha tenido, José Bilardo. Listo, ¿sí me entiende? Porque el problema es que el desconocimiento de la historia cristiana en América Latina es una cosa enorme, pero creo que en Europa también y en Estados Unidos sucede exactamente lo mismo, Entonces, hablar con alguien sobre política hoy y sobre los fenómenos políticos hoy en perspectiva histórica es una desgracia. Es una desgracia, Cristian, porque lo único que saben es de un presente reciente, pero no saben más. No Ajá, y saben sin más, Cristian. contexto. No Por saben ejemplo, más. lo que pasa con Simón Bolívar, que se No, vuelve un no, no. caucho, ¿no? O sea, todo el que es revolucionario lo adaptan, lo ponen de izquierda, comunista, de derecha, pero nunca se investiga su verdadera ideología. Y cuando uno mira en esa época en contexto, ni siquiera el marxismo estaba en auge, ¿no? Eso fue casi a finalizar del siglo XVIII y Bolívar murió en 1830, o sea que él, ni por esas ideas le pasaban por la cabeza. No, Cristian, es que hablar de Bolívar, mire, Cristian, yo a veces escucho, le pregunto a la gente, ¿no? Sobre la percepción, la idea, lo que pueda saber de Bolívar. Cristian, es una cosa atroz, porque todo lo que me dicen de Bolívar es fuera de serie, fuera de lugar, fuera de lugar. Y yo, Cristian, no quiero ser presumido, no quiero ser presumido, pero, mire, le cuento una anécdota. Una vez una novia me preguntó sobre Bolívar y yo le pregunté, oye, pero espérate, ¿cuántos libros crees que de Bolívar tengo? Y me dice ella, no, muchos. Y yo, bueno, pero dime cuántos. Y me dice, no, muchos, muchos. Y yo, bueno, pero dime cuántos. No, por ahí unos 4 o 5. Cristian, 4 o 5 para ella son muchos, muchos. Yo decía muchos. La llegué a la biblioteca y le dije, cuente. No, esa mujer le daba risa, yo le decía, muchos. Y me acabas de decir, muchos, muchos, muchos. Me dices, muchos, muchos, muchos 4 o 5. No, Cristian, de verdad que el desconocimiento de la historia es terrible. Los colombianos no conocemos nuestra historia y juzgamos los hechos políticos del presente desencadenados del pasado, inconexos de las fuerzas del sentido, o digamos, de lo que es el sentido histórico de la política. Y por eso es que fácilmente compramos tiquete de falacias, como por ejemplo que el M-19 fue una buena guerrilla. Y uno les pregunta, venga, ¿y por qué fue una buena guerrilla el M-19? No, y le dicen ahora la gente, no, claro, pues que era buenísima, además, ¿sabe por qué? Porque es que todos los cuadros eran gente educada, todos fueron a las universidades. Y entonces quedo yo pensando, oiga, o sea que una guerrilla es buena porque los cuadros, sus líderes, fueron a la universidad y no se juzga a la guerrilla que es buena por las tácticas que utilizaron. Ujú. O sea que Y esa su guerrilla ideología. podía secuestrar, podía matar,
Incendiar. Podría incluso aliarse con el narcotráfico, cosa que hizo el M-19, porque se alió con el narcotráfico, Ujú. pero eso no la hace mala. No, no, no. Lo que hace bueno al M-19 y lo que hace a esa guerrilla del M-19 como una buena guerrilla no son sus tácticas. No es secuestrar, no es matar, no es aliarse con el narcotráfico, sino tener en sus cuadros gente que fue a la universidad. Es decir, que entonces las FARC era una mala guerrilla. Esa sí era una mala guerrilla, porque entre sus cuadros claramente no había gente tan educada como Pizarro, por ejemplo. Es una falacia, Cristian, y la gente le dice a usted, es que es una buena guerrilla, es que hay que ver la gente súper preparada. Y juzgan al M-19 por la preparación de los cuadros, pero no por sus tácticas. Es increíble, Cristian, las falacias de estas personas. Por eso, por el Sería desconocimiento de la como, historia. sería como el nazismo, ¿no? Entonces esa gente eran científicos, Adolf Hitler, esa intelectualidad, Goebbels, o sea, entonces ellos son los dioses, si vamos a juzgar la Sucedió historia algo por ellos. similar con el comunismo, Cristian. Al comunismo lo juzgaron era por lo que aparentaba ser, pero no por lo que era. Y en eso la izquierda Era, es muy hábil, Cristian. En eso la izquierda ha sido ujú, muy hábil. La táctica de la izquierda en eso. Ojo, porque al comunismo lo han juzgado es por lo que pretendía ser, pero no por y lo que no por realmente lo que fue. es. Exacto. Por lo que realmente fue. Ajá. Por ejemplo, había una publicidad que decía, se prohíbe la esvástica en Europa, pero no la hoz con el La hoz y el martillo, martillo. Y cuando que usted mató más mira, gente. perfecto, la similitud de los Mató dos más gente. regímenes, el número de crímenes cometidos por el régimen estalinista, Cristian, y el número de asesinatos, de crímenes cometidos por el régimen nazi. Usted llega a una conclusión muy interesante en este bloque para ir saliendo de la banalización de la historia y de la política, y es que los crímenes de la izquierda son más fácilmente perdonables que los crímenes de lo que se llama derecha. Usted ve, por ejemplo, usted me lo decía al inicio del programa, la popularidad de la que goza un tipo como Ernesto Guevara, un tipo como Ernesto Guevara y su justicia revolucionaria. Imagínense esto, que era matar a los disidentes del nuevo proceso revolucionario y los asesinaron. Los paredones en Cuba, Cristian, son una verdad. Yo visité La Habana, yo visité en un momento histórico de Cuba muy interesante, estuve allí y Cristian, es increíble que la gente juzgue a Ernesto Guevara y lo venda como lo que pretende ser, pero no por lo que hizo un personaje como Ernesto Guevara. Mire, aquí en Colombia no estamos lejos de eso, no estamos lejos de eso, porque usted ve en el mes de noviembre, va a ver usted este año, como vio el año pasado, el 4 de noviembre, Cristian, es que esa fecha no se me puede olvidar. La gente conmemora, lo dejo entre comillas, conmemora la muerte de Alfonso Cano, uno de los ideólogos de las FARC. Y usted lo ve. Y yo Mario Huertas, puedo hacer eso en mi Facebook, conmemorar la muerte de Alfonso Cano. Y créame, Cristian, que nadie me dice nada. La gente me pone varios likes y nadie me va a criticar. Pero si yo llego a decir que voy a conmemorar la muerte de Ernesto Báez, el ideólogo de las autodefensas, ¿qué cree que me va a pasar? ¿O qué cree que le puede pasar a usted si usted lo hace? ¿O qué cree que le puede pasar a Pedro Jiménez si en su muro publica conmemorando la muerte de Ernesto Báez, ideólogo de las autodefensas? Cristian, o sea, es el fin de esa persona. Quiere decir en últimas que es moralmente superior a Alfonso Cano, ideólogo de las FARC, a Ernesto Báez, el ideólogo de las Autodefensas Unidas de Colombia. Y de Quiere decir hecho, en últimas, insisto, que lo que François Furet ha sentenciado es cierto. Los crímenes de la izquierda son son más más fáciles. legítimos que los Ujú. crímenes de la derecha. Y no lo digo Y yo, sí, lo dice François Furet. los hechos. No, y es muy válido lo que dices, porque cuando yo criticaba el proceso de paz, porque lo critiqué en las aulas, decían, pero ¿por qué le van a dar curules a las FARC? O sea, que se las ganen.
está bien que los perdonen, pero ¿por qué se las van a regalar? Y decían, no, es que yo prefiero ver al guerrillero en el Congreso sentado legislando que dando plomo. Yo decía, ¿por qué no dicen lo mismo en los paramilitares? Imagínense la gente tan indignada que estuviera cuando estuviera ahí Carlos Castaño legislando sin haber pagado un solo día de cárcel. ¿Qué dirían toda la gente, no? Y los medios de comunicación y todo este número de academia, porque tenemos las redes sociales, académicos, intelectuales, que se hacen llamar intelectuales, ¿no? Por el hecho de ser eso. Entonces es interesante lo que planteas, porque sin duda alguna es así. Es la banalización, Cristian, de la historia, la banalización de lo político, que va haciendo mella en la banalización de la democracia, y ya vamos viéndonos, ya vamos viendo a dónde vamos a ir a concluir, ¿no, Cristian? Porque aquí de fondo lo que me preocupa a mí es que la banalización de lo político o de la política, porque de pronto me aparece un politólogo, un filósofo por ahí muy experto en temas semánticos, de género, que lo político, que la política, bueno, todas estas cosas. La banalización de la política o de lo político, la banalización de la historia, nos lleva también a otro campo que es la banalización de la cultura y en el fondo a la crisis de la democracia, Cristian, a la crisis de la democracia, que es con lo que quiero terminar. Si usted me lo permite, brevemente le acoto algo sobre lo que me preocupa en la banalización de la cultura. Cristian, Perfecto. a mí me preocupa Todo enormemente tuyo el hoy espacio. que la gente diga que entiende por cultura cualquier cosa. Hoy hemos llegado a un punto de rebelión de las masas, citando otra vez a Ortega y Gasset, que es un libro que yo quiero mucho, un libro que hace tal vez 20 años leí, y, y hoy llegamos a un punto, Cristian, de igualitarismo para pretender, por ejemplo, que cultura es todo, que todo es culto y que por lo tanto entonces todos somos cultos. Y eso no es tan cierto. Cultura únicamente, Cristian, puede ser aquello que enaltezca la condición humana. Todo aquello que vaya en contravía de enaltecer la condición humana no es digno de llamarse cultura o de ser culto. Yo no puedo entender, Cristian, que la gente pueda decirme hoy que cualquier manifestación humana es una manifestación de cultura. Eso no puede ser cierto, Cristian, porque todo lo que enaltece la condición humana, insisto, eso debe ser tenido por culto y por cultura. Por lo tanto, no todo puede ser cultura y por lo tanto no todo puede ser culto. Porque si va en contravía de enaltecer la condición humana, para mí, Cristian, no puede ser esa conducta, esas prácticas, esas manifestaciones tenidas por culto. No lo puede ser. No puede ser. Entonces la gente reacciona muy mal ante ese tipo de razonamiento que acabo de hacer, porque no les gusta, porque claramente consideran que todo debe ser válido. Y Cristian, lamentable, pues en democracia tenemos que aceptarlo. Tenemos que aceptar que la gente diga que la cultura de la droga es una cultura. No, no puede ser cultura porque la droga atenta contra el ser humano, Cristian. Claro, es un derecho, por supuesto, pero atenta contra la condición humana. Y al atentar contra la condición humana, pues no podemos hablar de ello o no podemos referirlo como un acto de cultura. Claramente no podemos hacerlo. Y perdóneme este ejemplo tan duro que voy a darle. En gastronomía, alguien me va a decir, ay, pero es que entonces resulta que es muy culto tomar vino, llámese o en marca o en cepa, lo que usted quiera entender o quiera tomar, Cabernet, Malbec, el que quiera usted, Borgoña, lo que quiera, un Pinot Noir, lo que quiera, lo que usted quiera consumir, sepa consumir, lo que esté a su alcance consumir. Y alguien me diga, es que es igual de culto tomar chicha. Si la chicha, Cristian, que es un producto fermentado, le produce a usted daño, no puede ser tenido por culto. El vino en exceso también termina haciéndole daño. Entonces, la cultura del alcoholismo, o sea, ¿somos cultos porque somos alcohólicos, somos borrachos? No, no, Cristian. Todo lo que atente contra la dignidad, contra la
contra eso que yo llamo, digamos, enaltecer la existencia humana, debe ser tenido por culto. De resto, no. O sea, la cultura de la borrachera, eso atenta, insisto, contra todo lo que enaltezca la condición del ser humano. Lo hablamos ahora, ¿no? Sobre los críticos del presidente Duque, porque él no hablaba bien español, pero son enemigos acérrimos de España y consideran que los españoles vinieron acá. En fin, Cristiana, a mí me preocupa mucho ese tema también de la cultura por eso, porque hemos banalizado lo que es ser culto, lo que es la cultura, y entonces consideramos que todo puede ser culto y en consecuencia todos somos cultos, y eso no es así. Insisto, en mi teoría es muy simple, pero es muy básica. Y la cultura cristiana pues se manifiesta de diferentes formas, ¿no? A través de la lengua, ¿correcto? A través de la lengua, del uso correcto de los idiomas. Además, porque la lengua es un patrimonio que se construye históricamente, ¿no? Históricamente se ha construido. Las manifestaciones artísticas y plásticas, es decir, el museo como un lugar en donde se enaltece la condición humana, pero también el hombre en perspectiva histórica, por ejemplo, en donde se albergan pinturas que hace ver las sociedades en perspectiva histórica, por ejemplo. El sello y la identidad que a través de una gastronomía saludable, Cristian, nos enaltece como personas. Eso es digno de ser tenido como culto, ¿correcto? Nada que degrade la condición humana, Cristian, puede ser tenido como tal. Y por eso me niego rotundamente a aceptar la tesis en donde todo es cultura y por lo tanto entonces todos somos cultos. No, no. Y eso, Cristian, me lleva ya para ir planteando una conclusión. La banalización en la cultura, la banalización en la política, la banalización en la historia nos lleva al punto de partida. La democracia se está banalizando porque nos estamos informando, estamos construyendo opinión sobre unos portales que no son serios, sobre pocos ejercicios de lectura, sobre poco conocimiento de otras culturas. No tenemos la capacidad para contrastarnos como país con otras culturas, incluso cercanas en la región, ¿correcto? Y eso nos hace unos ciudadanos con un déficit de cultura política muy grande. Y lo más paradójico de todo eso es que cada vez somos más incultos políticamente, pero opinamos cada vez más sobre la política y participamos activamente más en la política cuando tenemos cada vez menos índices de cultura política. Y ya lo dije, ¿por qué? ¿Por qué, Cristian? Porque nos informamos de manera incorrecta, porque no leemos, porque no viajamos, porque no tenemos la capacidad, insisto, Cristian, de adentrarnos y cuestionarnos como sociedad para, insisto, contrastarnos con otras sociedades. Mire el caso del Brasil. Creo que usted se acuerda, porque creo que usted vio una clase conmigo de América Latina sobre la insistencia que yo recurrentemente hacía sobre el caso de Brasil. El poco conocimiento que los colombianos tienen de Brasil, y Brasil está aquí, es nuestro segundo vecino en extensión territorial después de Venezuela. Para mí, Brasil es el vecino más importante de nosotros. Y la gente no conoce qué es la cultura brasileña, qué es ser brasileño. La gente vive de espaldas al Brasil. Y ojo, Cristian, vuelvo e insisto. ¿Por qué? No sé. Cristian, es una de las grandes tragedias hoy de la sociedad del siglo XXI. Se informa menos, pero tiene más información. Tienen mayor grado de alfabetización o de alfabetismo respecto de sus antepasados, pero leen menos. Hoy hay más facilidades, Cristian, para usted moverse alrededor del mundo, pero usted lo debe hacer no por tomarse una foto, subirla a Facebook, para que la gente le ponga 50 likes, 50,000 o 500, el que sea, y diga, ah, ese tipo está viajando. No, es que usted viaja es para contrastarse usted como ciudadano con otras culturas, porque si no, eso se llama pasear. Eso se llama el resto pasear, Cristian, y tomarse fotos ridículas para subirlas en Facebook y, digamos, subsanar una serie de vacíos psicológicos que usted pueda tener. Pero el resto, Cristian, tenemos unas facilidades hoy
de tener mejor cultura política y somos cada vez más incultos políticamente hablando. E insisto, y eso se traduce cuando votamos, cuando opinamos y cuando en últimas, por ese déficit de cultura política, destruimos la democracia por dentro. En el siglo XX, sobre todo a lo largo del siglo XX hasta el año 90, Cristian, y yo nací en esa época, la democracia estaba amenazada por regímenes externos, por causas externas a la democracia. Hoy pareciera que la democracia está más amenazada es por temas internos, por temas internos. La misma democracia tiene hoy una serie de males que atenta contra ella misma. Por eso el presidente Biden lo dijo el día de su posesión y lo volvió a decir ayer, cuando el presidente Trump fue absuelto en el Congreso, y volvió a decirlo. Y ahí está, insisto, Cristian, en una de mis columnas. La democracia es frágil, es muy frágil. Y aquí lo que está en juego, Cristian, es que no cedamos terreno a tentaciones autoritarias, a tentaciones antidemocráticas. La democracia es el bien supremo que cualquier sociedad se puede dar. Claro, tiene muchos defectos, Cristian, la democracia tiene muchos defectos, pero es el menos malo de todos los regímenes. Créame que sí. Ustedes son muy jóvenes y ustedes no conocen de primera mano experiencias antidemocráticas. Cristian, yo he visitado en el mundo regímenes que no son democráticos. He visitado, Cristian, he estado allí y he podido contrastar con regímenes que son abiertamente democráticos las diferencias abismales, incluso para uno como turista. Las garantías que uno tiene incluso como turista en sociedades abiertas, sociedades democráticas, cuando uno visita regímenes cerrados, dictatoriales, antidemocráticos. Ojo, Cristian, porque lo que yo estoy alertando de fondo es que cuando se banaliza la democracia, por ejemplo, en estos 4 campos que hemos resaltado, en el fondo lo que estamos es ante una tentativa antidemocrática, porque esto ya nos pasó. En los años 20, la democracia estaba muy desacreditada en Europa, y ahí es cuando surgen esos siniestros personajes y esas siniestras manifestaciones políticas: fascismo, comunismo, leninismo, nazismo, expresiones antidemocráticas que, ojo, Cristian, atentan contra la dignidad humana, contra el ser humano, porque estos regímenes, si algo tienen en común, es que desprecian el valor de la persona, el valor de la persona. Por eso, en el fondo, lo que yo estoy alertando es la banalización de la democracia nos conduce a tentaciones antidemocráticas, tentaciones totalitarias, tentaciones autoritarias, en donde el valor del ser humano, de la persona como tal, no existe. Lo que existe es el valor supremo del Estado, de la clase dirigente, del gulag, de la nomenclatura, del régimen como tal. Y eso, Cristian, es peligroso, es peligroso. Esto no es un sofisma, esto no es un sofisma, esto no es una mentira, porque estoy seguro que alguien puede malinterpretar mis palabras y pueden decir que yo estoy diciendo que es que nos vamos a convertir en la Venezuela. No, 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 no. Eso Cristian, de verdad, es una forma ya ridícula de querer, ojo, es una forma banal de discutir políticamente el tema, porque nos han dicho también otras mentiras, Cristian. Estos que dicen que uno es que somos unos ignorantes, dicen que la democracia en Colombia nunca ha estado amenazada. Carreta, Cristian. En una de mis columnas yo escribí precisamente casos en donde la democracia colombiana se ha fracturado. Cristian, nosotros hemos tenido en nuestra historia experiencias antidemocráticas y la democracia en Colombia se ha fracturado, no una ni dos, varias veces, varias veces. Y también nos han dicho que aquí en Colombia nunca hemos tenido gobiernos de izquierda. Eso también es mentira. Hemos tenido gobiernos de izquierda moderado, por ejemplo el de Alfonso López Miquelsen. El mandato, claro, fue un régimen claramente socialdemócrata, y usted claramente, Cristian, escucha que la gente hoy le dice, no, es que lo que tiene miedo es que por primera vez llegue a la historia en Colombia un gobierno de izquierda. ¿Usted de qué me está hablando, señor? Si es que ya hemos tenido. Ahora, si usted quiere ver en la historia un régimen populista, pues ahí está el régimen y el corto mandato, por ejemplo, de Melo, de 9 meses.
un caos total. Los radicales ya llegaron al poder en Colombia y ya han llegado y gobernaron durante varios años y pusieron una constitución. Entonces, por eso me molesta, Cristian, cuando esa gente de entrada lo que le dice a uno es que lo descalifica a usted porque usted no es de tal o cual posición política y por ese hecho ya usted es un ignorante. Pero ellos son aquellos que terminan ignorando más que uno la historia del país, la lógica política, algunas cosas que hemos hablado hoy y que hemos podido compartir en este su programa, Cristian. Sí, señor. Y me parece muy interesante lo que estás planteando porque fue un dictador Melo, se apoderó del poder y lo sacaron a los 9 meses con la batalla de Bosa, que la gente no sabe en el sur. Sí, Pero sí. bueno, lo que tú planteas no es nuevo y no lo está diciendo, no solo lo dices tú, lo dice un científico, lo dice Carl Sagan en el libro El mundo y sus demonios. Y yo lo leí. Y él que decía, hay que tener escepticismo científico y una crítica, es decir, ser críticos ante las fáciles, ante todos esos movimientos chaguanistas, sobre todo estos movimientos de dar ideas fáciles, o sea, de esto lo que les llaman todo esto de propaganda, porque es una propaganda fácil de divulgación masiva para que la gente se le meta en la cabeza. Todas estas fáciles que llamaba Carl Sagan es lo que puede llegar a estos regímenes. Y él mismo lo advierte en ese libro y dice, no hay que caer en esas fáciles de todos estos movimientos sí, de pseudociencias, de decir, por ejemplo, un periodo que diga, científicamente se comprueba y por decir científicamente se comprueba, ya es verdad. No, y no es así. Hay que investigarlo si es verdad. Y es más, hasta la ciencia se equivoca. Por eso es que la ciencia es la única que se autocorrige. ¿Sí? Porque llega otro científico y dice, su teoría es falsa por esto, por esto, por esto. ¿Sí? Cristian, los nazis no tenían estudios científicos que decían que la raza aria era superior al resto de las arias, al Sí, resto exacto. de las Sí, razas. señor. ¿Listo? Incluso, ¿Listo? incluso un amigo ¿sí? Y por ejemplo, un amigo de Rodolfo Ginas, neurocientífico, dijo, tengo el estudio que demuestra que la raza negra es inferior, se quedó en el desarrollo, o sea, fue desarrollando, pero se quedó en el camino. Y por eso lo criticaron mucho, pero él dice, lo comprobé científicamente, otra cosa es que la gente no lo quiera oír. Así lo dice él. Y es amigo de Rodolfo Ginas, y en el libro de la pregunta difícil, el autobiográfico de Rodolfo Ginas, ahí está el nombre del científico que plantea ese nombre, esa teoría. Entonces, ahí dejamos esas inquietudes, dejamos los planteamientos, invitamos a leer sobre ese escepticismo científico. O sea, no solo son de ciencias humanistas, también lo advierte científicos y divulgadores científicos como Carl Sagan, que decía, ojo, que esto puede caer en lo que tú decías, acabar la democracia, y la democracia es lo que nos hace diferentes. ¿Por qué? Porque puedo decir lo que yo quiera, a la hora que quiera, como yo quiera, como esta charla, y nadie me va a vetar. Pero si estuviera en un régimen, ya estuviera en la policía del pensamiento y ya estuviera vetado. Correcto, muy bien, Entonces, sí, sí. gracias profesor, No, gracias Cristian, ex por profesor. ese gran aporte. No me queda más sino agradecerte. Bueno, Cristian, nuevamente muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Y espero poder volverlo a ver, como dicen ahora, cara a cara, ¿no? Ojalá así sea Un y abrazo pueda hacer virtual, una charla Cristian. más chévere. Claro que sí. Un abrazo y nuevamente muchísimas gracias. Bueno, igualmente, un abrazo.